Luis, hola. Señor, ¿qué tal? Hola. ¿Qué haces? Investigando acerca de política, como ya le había dicho, no sé nada de política, por eso estoy viendo. Y en especial, quiero saber la diferencia entre agrupaciones, grupos políticos, todas esas cosas y toda esa vaina, porque no sé nadita. ¿Y en qué estás averiguando? En internet, Pues en internet Wikipedia. vas a encontrar mucho, Francisco. Wikipedia menos. Y a ver, ¿qué quieres saber tú de política? Desde el principio de la historia. Del principio de la historia. ¿Ya qué sabes tú? Nada, señor. Absolutamente nada. Cuente. Lourdes Flores, que sí sabe del pensamiento social cristiano. Varias personas me comentaron que dijeron, imagínense, que yo era dueña del Machu Picchu. Una intensa balacera se desató hoy en las calles limeñas entre la policía y Sendero Luminoso. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Mientras le cantan. Nosotros somos estudiantes del segundo ciclo de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Antes de explicar generalmente nuestro tema ya mencionado, debemos saber algunos términos que nos ayudarán a entender esto, ya que hoy en día la política no es muy bien visto en nuestro país. Esto se relaciona siempre con corrupción y asimismo se toma como un tema sin importancia, lo cual no debería ser, ya que como estudiantes sabemos que en nuestro país la política es todo. Términos a tratar. Primero tomaremos el punto de política. Es algo relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. Es una rama de la moral, ya que se ocupa de la actividad en virtud de la cual, de una sociedad libre compuesta por personas libres, resuelven los problemas que se plantean en su convivencia colectiva para un fin a tratar. El segundo punto son las opiniones de los jóvenes estudiantes acerca de política. A los jóvenes sí les preocupa la política, aunque no parecen tener mucha confianza en los grupos políticos. En algunos estudios se tomó un porcentaje de jóvenes entre 18 y 25 años de edad con un fuerte interés por la política, ya que ha aumentado en los últimos años, del 26,9% en el 2008 al 41,4% en el 2015. Concepto de agrupación política y diferencia que tiene esta con los partidos políticos. Una agrupación política es una agrupación así tal cual, pero de carácter ciudadano, surgida con la finalidad de estructurar algún ámbito de la sociedad o cubrir alguna necesidad de ésta en el área de la política. Mientras que un partido político es una agrupación política que se adscribe a una ideología determinada o representa algún grupo en particular. Se pueden formar también en torno a algún tema de interés especial. Los partidos políticos en una democracia ayudan a articular e informar a la opinión pública de sus planes y propósitos. Los partidos políticos constituyen unidades organizativas a las que se les reconoce el derecho de participar en un proceso de elección política por medio de la presentación de candidatos y programas de acción o gobierno, así como de proveer de funcionarios en cargos de confianza política o que requieran una decisión política antes que una técnica. Los partidos políticos empiezan como agrupaciones políticas, siendo facciones o grupúsculos con un programa sociopolítico de corto alcance y plazo, y que siguen o aprovechan grupos de pocas personas. En principio, es un movimiento social que reivindica una acción política o una cuestión social. Por lo que, en resumen, una agrupación política sería el género y un partido político sería la especie. Vamos a recordar cómo inició la política o se desarrolló en nuestro país, para hacer más fácil su entendimiento y así lograr persuadir y convencer de la importancia del conocimiento en política. De 1827 a 1872, Manuel Pardo y Lavalle sería electo como el primer presidente civil del Perú. El periódico se convierte en el vehículo por el cual se estará formando las ideas de la nación e identidad. En 1851, las elecciones serían históricas, porque son las primeras elecciones que se realizan en la República guardando todas las formalidades de la ley.
Esas elecciones dan ya todos los ingredientes que actualmente se ven en un proceso electoral: pluralidad de candidatos, propaganda y campañas políticas. En 1851, el Club Progreso se alienta la candidatura de Domingo Elías. Es el primer ensayo de partido político. En 1854, gana Echenique y es derrocado por Castilla. Castilla establece el sufragio directo, donde el pueblo será quien elija a su candidato. Fue una especie de sufragio universal. Anteriormente, los candidatos eran elegidos por el llamado colegio electoral. En 1871 se inicia formalmente la historia de los partidos políticos en el Perú, porque nace el Partido Civil. En 1876, Manuel Par de la Valle, el primer civilista del Perú, culmina su gobierno. En 1882, Cáceres funda el Partido Constitucional. Manuel González Prada funda Unión Nacional, grupo de extrema izquierda por su posición anticlerical y anticapitalista. Los partidos políticos del siglo XX. La generación del 900 fue la generación de Rivagüero, Víctor Andrés Belaúnde, Óscar Miro Quesada, Francisco García Calderón, entre otros. Dominados bajo el contexto positivista, este grupo se erige bajo dos principios que guiarán sus reflexiones: el rescate del aporte andino y el sentimiento de la nación. De 1915 a 1921 es en esta época que nace así el Partido Nacional Democrático. El fin del primer partido político. La campaña electoral de 1919 fue la última en que actuó el Partido Civil. Sobrevivió 4 décadas después de la muerte de su fundador. En 1928, José Carlos Mariátegui, Julio Portocarrero, Avelino Navarro, Hinojosa y Borja, Ricardo Martínez de la Torre y Bernardo Rejman fundan el Partido Comunista del Perú, que en aquel año se llamó Partido Socialista, afiliado a la Tercera Internacional. Víctor Raúl Haya de la Torre funda el APRA en 1924 y sus objetivos eran inicialmente la unidad política de América Latina. Basadre señala que el APRA es el segundo esfuerzo organizativo con presencias de masas. El primero surgió en 1872 con el Partido Civil. En 1956 las elecciones marcan un hito histórico, porque por primera vez las mujeres tienen el derecho a votar a sus representantes y de ser elegidas. La base para que en marzo de 1956 se fundara la Acción Popular fue el Frente Nacional de Juventudes Democráticas. También de 1956 a 1963 existe la aparición de nuevas agrupaciones políticas. En 1962 se fundó el Frente de Izquierda Revolucionaria, FIR, formado por Hugo Blanco, Antonio Aragón, Vladimir Valer y Gorgui Chan, que se dirigían los movimientos campesinos del Cusco. El Frente Nacional de Trabajadores Campesinos Frenatraca fue fundado en Puno por los hermanos Néstor, Roger y Luis Cáceres Velázquez. La derecha en el Perú. En 1962 se concreta la alianza Acción Popular con Democracia Cristiana. En 1967 se formó el Partido Popular Cristiano PPC, formado por un sector de la democracia cristiana, dirigido por Luis Bedoya Reyes, Mario Polar Ugarteche, Felipe Osterlin, Alberto Borea, etc. Producido el golpe militar de octubre de 1968, uno de los primeros partidos en pronunciarse fue el PPC. El PPC condenaba enérgicamente la actitud adoptada por quienes tienen la obligación legal y moral de respetar la autoridad y preservar el orden público y no subvertirlo. Las agrupaciones en la década del 70. En el año 1971 surge el Partido Socialista de los Trabajadores con Hugo Blanco. Luego el Partido Socialista Revolucionario PSR en el 76 con líderes del gobierno de Velasco, como son Leonidas Rodríguez, Jorge Fernández Maldonado y Enrique Bernales. Luego surgió la UDP, Unión Democrática Popular, en el año 77. Fue un frente de izquierda. La aparición de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán, catedrático de la Universidad de Huamanga, aprovechó la poca intervención del Estado para introducirse en las poblaciones marginadas. Su corriente, llamada Pensamiento Gonzalo, dio inicio a un baño de sangre que sumió a nuestro país en el horror y la muerte. Empezó en el año 1981, en la actualidad aún hay remanentes. Las Fuerzas Armadas están abocadas a eliminar. En 1980, Gustavo Momellona funda Acción Política Socialista, APS. La Izquierda Unida fue un frente electoral conformado por el Partido Comunista Peruano, Partido Socialista Revolucionario, el FOSEP, el UNIR. Fue un frente de partidos de tendencia marxista-leninista.
Su fracaso en las elecciones del 80 fue su desunión, pero sin duda fue el más importante frente de izquierda de Perú. En 1984 se une a la Izquierda Unida, el UDP y parte del Partido Comunista Revolucionario, forman el PUN, Partido Unificado Mariateguista. Entre ellos, y se puede decir el fundador, fue Javier Díaz-Canseco, Agustín Aya, Santiago Pedraglio y Carlos Tapia. En 1982, Miguel Ángel Mufarech, con los grupos renunciantes de Acción Popular y del Partido Popular Cristiano, fundan el Partido de Integración Nacional, cuyas siglas son el PIN. Luego, en 1984, se crea Solidaridad y Democracia, SODE, donde se encuentran líderes como Javier Silva Ruete, Aurelio Loré de Mola, y nace constituyéndose como un movimiento de reflexión y acción. En el 85, después de un tibio gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la confrontación electoral reúne a un buen número de candidatos presidenciales. Entre los principales se encontraron Alan García Pérez del APRA, Alfonso Barrantes Lincán de Izquierda Unida y Luis Bedoya Reyes de Convergencia Democrática, conformada por el PPC y las bases allistas de Andrés Townsend Escurra. En tanto que en el partido Belaúnde postula Javier Alba Orlandini. En el año 87 surge un nuevo movimiento, el denominado Movimiento Libertad, liderado por el escritor Mario Vargas Llosa. En el 88, junto a Acción Popular, PPC, el SODE, la Unión Cívica Independiente, fundado por Francisco Díaz-Canseco, y el IDL de Hernando de Soto, forman el Frente Democrático Nacional, el FREDEMO. Este grupo fue de gran repercusión en todo el Perú, no lográndose, a pesar de ello, desvincularse de su tendencia derechista. En medio de todo este conflicto, en medio de un FREDEMO que congregaba a todas las fuerzas de derecha y en medio de una izquierda que estaba prácticamente en decadencia, y teniendo al gobierno del APRA como principal generador de la crisis que vivimos acá en Perú, nació Cambio 90 en el año 89, fundado por Alberto Fujimori con Máximo San Román y Carlos García García. Fue un movimiento de agrónomos e industriales. Ofrecían al país una alternativa basada en el trabajo, la producción y la tecnología aplicada a la pequeña y mediana empresa. Esta agrupación le hizo frente al FREDEMO, liderado por Mario Vargas Llosa en el año 90. En este grupo de Vargas Llosa también se encontraba Rafael Rey. Lamentablemente, en cualquiera de los dos casos salía perdiendo el Perú. A raíz de la crisis en la que nos hundió Alan García, el Perú dejó de creer en sus partidos, y amparado en eso nació el movimiento Cambio 90 de Alberto Fujimori, el cual nos dio un periodo de 10, casi 11 años de gobierno en el cual estuvo caracterizado por la corrupción, por el autoritarismo, por la dictadura. Todo eso porque el peruano común había perdido la fe, había perdido la confianza en los partidos políticos, en los movimientos políticos que estaban en ese entonces. No, una derecha que toda la vida se ocupaba de los ricos y una izquierda dividida, porque cada quien quería jalar agua para su molino, cada quien quería ser el principal, todos querían ser presidentes. Y como nadie dio su brazo a torcer, entonces lo único que quedó fue que la gente se orientara por un desconocido, un absoluto desconocido. A partir del año 92, cuando se dio el autogolpe, cuando Fujimori dio el autogolpe aquí en Perú, el APRA prácticamente desapareció. Nadie quería ser aprista y nadie podía ser izquierdista. ¿Por qué? Porque todas las personas que eran izquierdistas eran tildadas de terroristas. Tengamos en cuenta que en el año 81 empezó la acción de los terroristas de Sendero Luminoso y posteriormente el MRTA. Entonces, el APRA estaba aniquilada y la izquierda estaba satanizada, estaba estigmatizada. Entonces solamente quedaba guardar silencio a la mayoría y unos cuantos que se atrevieron a alzar su voz
y terminaban o presos o muertos. En el 95, Alejandro Toledo le hizo frente a Fujimori, pero todos saben que debido al fraude Fujimori ganó las elecciones, al fraude y la ignorancia del pueblo. Fujimori ganó. Fueron 5 años más de terror, de corrupción, de pobreza y todo ello. En el año 2000 se presentó nuevamente Alejandro Toledo a hacerle frente a Fujimori, al vez que otros partidos, pero todos divididos. O sea, el que lideraba mayormente las encuestas y todo era Alejandro Toledo. Ganó las elecciones, pero hubo fraude nuevamente y no pudo gobernar. La caída del gobierno Fujimori se dio a raíz de la publicación del video en donde se ve a Alberto Curi recibiendo dinero en la salita del CIN de manos de Vladimiro Montesinos, que era la mano derecha de Fujimori. Eso trajo consigo que los movimientos sociales, la acción cívica, todo el pueblo peruano en su mayoría salieron a las calles, y ese protestar, esa manifestarse fue lo que trajo abajo el gobierno de Fujimori, quien aprovechó un viaje a Brunei y renunció por fax desde el extranjero, llevándose 36 maletas cargadas de oro y plata, además de todos los videos que confiscó en la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos, que eran los videos que lo comprometían. Junto con la recuperación de la democracia, regresó Alan García a Perú. Empezaron nuevamente a proliferar un sinfín de partidos políticos. Entonces la gente nuevamente se encontró con que no sabía a quién elegir. Mayormente eran agrupaciones políticas, no eran partidos políticos, porque los únicos que sobreviven son el Partido Aprista Peruano, Acción Popular, PPC, que está en franca decadencia, y los demás son movimientos regionales, movimientos políticos, agrupaciones que solamente se preocupan de organizarse cuando hay elecciones, nada más. Cuando hay elecciones se preocupan de movilizarse, de salir, de pasearse por ahí, tomarse fotos con un niño, con un pobre y todo eso. En la actualidad existen muchas agrupaciones políticas. Mayormente congregan personas, congregan afiliados, pero no porque tengan una convicción política, no porque tengan un ideario político. En la actualidad lo que tenemos son agrupaciones que congregan personas por alguien, no por algo, ni siquiera por Perú, sino por alguien. En este caso, por ejemplo, a pesar de todas las denuncias que pesan en su contra, Alan García sigue liderando la PRA. A pesar de todas las denuncias que pesan en su contra, Keiko Fujimori está liderando el partido fujimorista, que, dicho sea de paso, en cada elección cambia de nombre. También tenemos a Luis Castañeda Locio con Solidaridad Nacional. En la actualidad el PPC se encuentra en claras desavenencias. Los miembros de su partido, por ejemplo, los que encabezan Lourdes de Flores y Raúl Castro, se encuentran en francas desavenencias que lamentablemente, si no son apaciguadas, pueden conllevar a la desaparición del PPC, Partido Popular Cristiano. También tenemos a César Acuña con su partido Alianza para el Progreso, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski con su partido Peruanos por el Cambio. Mayormente, si ustedes se dan cuenta, los movimientos que salen, los movimientos que surgen, todos en el símbolo están, pero tan notoria su personalización, que llevan el símbolo, como el símbolo es una sigla, y esa sigla o esas siglas coinciden con los nombres de los caudillos, de los que están en ese momento encabezando la lista.
Para concluir nuestro trabajo diremos: la coexistencia de diversos partidos o agrupaciones políticas hace posible la diversidad de pensamientos y líneas de acción dentro de un sistema político. A su vez, contribuyen al encuadramiento temático, doctrinal e ideológico de los electores. Las agrupaciones políticas son instrumentos de socialización y motivación política. Estos promueven la participación política de los ciudadanos, no solamente en el aspecto electoral, sino también en la militancia, el asociamiento y el beneficio de todos dentro de una organización o Estado. Al pedirle información a todos los integrantes de este grupo, incluyéndome, se tomaron algunas reflexiones finales acerca de este tema que creo que es muy importante para nosotros. Empecemos. El desenlace autoritario del país ha llevado a debatir, y no solo en el Perú, sobre la necesidad de la interrupción constitucional como condición para instaurar una nueva autoridad estatal y asegurar la continuidad de las reformas económicas, políticas y sociales dentro de nuestro país. A este respecto, existen posiciones encontradas, ya que unos consideran que la solución autoritaria es la única factible para avanzar en el proceso de modernización y el desarrollo del país. De todas maneras, dentro del saneamiento económico, de acuerdo a las fórmulas liberales, ha reducido a niveles inconcebibles las funciones estatales destinadas a proteger los niveles de bienestar social y los derechos humanos, que contrasta con el fortalecimiento de las funciones de control atribuidas a las fuerzas militares hasta hoy, contrariamente a lo que podría esperarse. Esto no ha mellado la legitimidad del régimen, ni mucho menos se ha visto opacada dentro de las organizaciones políticas. Al contrario, como se ha dicho, le confiere un impresionante sustento. Los peruanos hoy en día vemos cómo la gente vota solamente ya sea porque nuestro candidato nos parece simpático o porque tenemos alguna opción por algún partido. Sin embargo, lo que debería primar dentro de las elecciones del próximo año es que debemos informarnos de todas las agrupaciones y partidos políticos que participarán en las elecciones, ya que los únicos perjudicados seremos todos los ciudadanos de nuestro país, ya que toda la participación de los ciudadanos se ve influenciada muchas veces por la prensa. ¿Por qué? Porque vemos cómo la prensa nos maquilla en los estatus de cómo van las elecciones. Sin embargo, somos nosotros los ciudadanos quienes debemos elegir por conciencia por quién debemos votar, y no solo por beneficio propio, sino porque debemos pensar en general, en conjunto, y así también generar un sentimiento colectivo, porque el papel de las organizaciones es fundamentalmente ver el bienestar de nuestro país y no solo dejar de que ellos tengan un beneficio. En tiempos de maldad, donde a la gente se engaña por doquier y la alienación te suele cambiar. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mis hermanos emigran extrañas porque a ellos les jode que en su propio país no tengan derechos ni oportunidad, pero aún no es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Vamos todos, carajo, a cambiar nuestras vidas, pues depende de ti y de mí. ¡Oh! Basta de hambre y miseria por aquí, que la ignorancia no pisa este país, ni los complejos
de Superman. Todos unidos empiecen a sembrar principios y valores que nos han de servir y cosechar buen porvenir. Terminemos con todos esos complejos de un mundo alienado. Nuestra identidad está en lo profundo de nuestro Perú, porque aún no es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Canten todos carajo y que el mundo escuche que la felicidad está en la voluntad